Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la vida en el día de hoy? Por mi parte, estoy muy bien y mejor ahora cuando estoy tratando de intercambiar contigo algunas enseñanzas. Digo intercambiar porque desde acá yo te las estoy dando, pero yo sé que tú las estás tomando en cuenta para algo en tu vida y la vida de tu familia. Y en la familia muchas veces necesitamos confesarnos algunas equivocaciones, algunos errores, algunas faltas. Y por supuesto, si las confesamos, también necesitamos perdonarlas. Y precisamente yo quiero hablar hoy de este tema tan importante como lo es el perdón. Y a través de las Sagradas Escrituras encontramos que Dios ha ofrecido perdonar nuestros pecados. Y tú y yo somos pecadores, lamentablemente somos pecadores, pero con la bendición de tener un Dios tan grande, tan bondadoso, tan misericordioso, que promete para nosotros el perdón de los pecados y llevarnos a vivir una vida pura, una vida santa, una vida fructífera delante de Él y delante de las personas que nos rodean. Y esto es sumamente valioso e importante. Y como dije, Dios nos ha prometido un perdón. Y ese perdón prometido está basado en primer lugar en el carácter de Dios, en lo que Dios es, que Él es misericordioso, que Él es bondadoso, que Él es perdonador. En segundo lugar, podemos decir que está basado en el sacrificio de Cristo, que Cristo fue a la cruz del Calvario en lugar nuestro, precisamente para el perdón de nuestros pecados, para quitar nuestra culpabilidad y podamos vivir una vida de relación con Dios hermosa, extraordinaria, siguiéndole y sirviéndole. Pero también un tercer aspecto es que el perdón está basado no solamente en el sacrificio de Cristo, sino que está prometido también en la autoridad que Cristo tiene. Cristo tiene autoridad para perdonar pecados. En su tiempo, algunos quisieron negar esa autoridad, pero sin embargo, el Señor demostró que tenía esa autoridad para perdonar los pecados. Y en cuarto lugar, el perdón prometido, en este perdón prometido está incluida la salvación eterna. Es decir, el perdón implica que hay salvación. El perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados, por Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, implica que hay salvación. Cuando leemos Lucas, el capítulo 1, el versículo 27, dice que vino para dar el conocimiento de la salvación, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para dar conocimiento de la salvación a su pueblo por el perdón de sus pecados. Así de sencillo. Por eso vino el Señor Jesucristo y por eso podemos decir que está basado el perdón prometido en la autoridad que tiene. Él vino para dar la información. Él vino para llevar a cabo en su cuerpo, en su sacrificio, nuestros pecados. Él vino para el perdón de nuestros pecados, como en efecto lo hizo, gracias a nuestro Dios. Ahora, vamos a hablar un poquitito del perdón entre personas. Es decir, el perdón entre tú y yo. Si yo te ofendí en algo en esta conversación, bueno, te ruego que me perdones. Y a ti te hace bien perdonarme porque sana tu vida, sana tu actitud. Gracias a Dios, tú no me has ofendido en ninguna manera. Por el contrario, te estoy agradecido porque tú estés allí escuchando lo que yo quiero compartir contigo. Y para mí es una bendición. Entonces, vamos a hablar de ese perdón entre tú y yo, de persona a persona. ¿Qué demanda Dios para que esto se lleve a cabo? En Mateo el capítulo 6, el versículo 12, estamos
hablando ya de una porción importante, porque estamos hablando del Padre Nuestro, dice, perdóname o perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos deben, a los que han pecado contra nosotros. Entonces le estoy diciendo a Dios, en esta oración modelo que le sugirió a los discípulos, que me perdone así como yo perdono a los demás. En Efesios el capítulo 4, el versículo 32, como Dios nos perdona en Cristo, así también debemos nosotros perdonar a los demás. Nótese cómo dice el texto. Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, es decir, como Cristo nos perdonó, así nosotros debemos perdonar a los demás. Es decir, que es una bendición de Dios que nosotros también tengamos la facultad de perdonar. ¿Ok? Dios tiene la facultad de perdonarnos a nosotros nuestros pecados, pero nos ha dado a nosotros la facultad de perdonar a los demás, teniendo como ejemplo, teniendo como base, como fundamento, el perdón que Cristo nos ha dado a nosotros. En el libro de la carta que el apóstol San Pablo escribe a los Colosenses, el capítulo 3, el versículo 13, dice, como Cristo les perdonó, así deben perdonar ustedes. Interesante esto también. Como Cristo les perdonó, así también ustedes deben perdonar a los demás. Ahora, nótese que no dice, perdónalo cuando tú quieras. Perdónalo cuando puedas perdonarlo. Perdónalo cuando, se presenten las circunstancias. El hecho es que hay que perdonar. Y es una bendición que Dios nos haya dado esa facultad. Ahora, ¿qué promesa nos da Dios cuando nosotros perdonamos a los demás, cuando Cristo o como Cristo nos perdonó? Dice, si perdonas, más o menos diría yo, cuenta que yo te perdono. Mateo 6, el versículo 14, dice, si perdonas a los hombres sus ofensas, mi Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Pero la otra parte del versículo dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco les perdonará vuestras ofensas. Ahí está sencillo, ahí está muy claro, ¿verdad? Ahí está muy bueno de practicarlo, muy bueno de llevarlo a cabo, muy bueno de realizarlo. Esta es una exigencia, pero también es una promesa de Dios, una promesa que te da Dios. Si tú perdonas a los demás, cuenta que yo te perdono. Si tú perdonas a los demás, cuenta que saldo tu deuda. Cuenta que tienes mi perdón. Entonces, lo que yo quiero significar en este momento es que es sencillo. ¿Tú quieres el perdón de Dios? Claro que sí lo quieres. ¿Yo quiero el perdón de Dios? Claro que yo quiero el perdón de Dios. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Perdonando a los demás. Si no perdono, entonces pongo en riesgo. Yo mismo pongo en riesgo el que no reciba el perdón de nuestro Dios. Esa es una de las exigencias. Después de una promesa, hay también una exigencia. En Mateo el capítulo 11, Marcos, Evangelio según San Marcos, el capítulo 11, el versículo 25, dice, cuando estés orando, qué bueno que tú oras a Dios, yo también lo hago. Necesitamos orar a Dios, así como nos lo sugiere en el Padre Nuestro, ¿verdad? Para exaltar su nombre, para glorificar su nombre, para pedirle por necesidades básicas, como los alimentos, como las condiciones de vida, para presentarle la necesidad del perdón que tenemos y tantas otras cosas, ¿verdad? Cuando estés orando, dice Marcos 11:25, cuando estés orando,
Si tienes algo contra otra persona, nótese eso, si tienes algo contra otra persona, deja el acto por un momento y perdona a quien tienes que perdonar. Y vuestro Padre os también perdone. Vuestro Padre también te dé el perdón a ti. Esto es importante y es significativo que lo tomes y que lo tomemos en cuenta. En Lucas el capítulo 17, el versículo 3, dice, tened cuidado. Si tu hermano peca contra ti, perdona a tu hermano. Si se arrepiente, perdónalo. Esa es la idea allí. Ahora, nótese que allí cuando alguien te ofendió a ti, dice que entonces perdones, pero le pone la condición al otro de que se arrepienta de su pecado. Ahora, ¿qué va a pasar si no se arrepiente? Porque a veces no se arrepiente. Pero si el no perdonar a tu hermano que no se arrepiente va a ser una causa de molestia para tu vida, va a ser una causa de incomodidad en tu vida, que te va a impedir estar en paz consigo mismo, que te va a impedir disfrutar la vida, entonces mejor es que aunque no se arrepienta, tú le perdones. Claro, el Señor ha dicho allí, si alguien pecó contra ti y se arrepiente, tú perdónalo. Perdónalo, porque está arrepentido o está arrepentida. Y es importante tomar esto en cuenta, por supuesto. En Efesios el capítulo 4, el versículo 32, dice, perdónense como Dios les perdonó en Cristo. Y está hablando no a personas extrañas. Aquí el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Efesios, está hablando a cristianos, a creyentes, a personas que están siguiendo a Cristo, a personas que han orientado su vida en el plan y en el propósito de Dios. Y cuando Pablo les dice a ellos, creo que les dice con mucho amor cristiano, les dice, oye mis hermanos, es necesario que ustedes se perdonen los unos a los otros, así como les perdonó Cristo. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice que todos ofendemos muchas veces. Dice que si alguno no ofende, ese es varón perfecto. O si se trata de una dama, diría entonces, oye, es una mujer perfecta. Si alguno no ofende en palabras o en hechos, en actitudes, de repente, si alguien no lo hace, dice, ese es un hombre perfecto o es una mujer perfecta. Pero antes ha hecho la declaración que todos ofendemos muchas veces. Entonces yo tengo que estar revisando mi vida para saber que no estoy ofendiendo. Y mucho menos que esté ofendiendo muchas veces, porque imagínese. Pero a veces yo puedo ofender por mis palabras, puedo ofender con mis actitudes, puedo ofender con mis formas de proceder, y a veces no me doy cuenta que estoy ofendiendo a otras personas. Y esas otras personas andan ofendidas conmigo, y de repente yo no me doy cuenta, de pronto yo no me doy cuenta que les estoy ofendiendo. Entonces por eso es importante revisar mi vida, revisar mis palabras, revisar mis actitudes, para que mi hablar sea bueno, para que mis actitudes sean buenas, para que mis acciones sean buenas, de manera que ofenda en lo mínimo posible a aquellos que me rodean, especialmente a los hermanos en Cristo. Entonces, pero no hay razón para que los hermanos en Cristo estemos así como dolidos, estemos como interrumpidas nuestras relaciones porque nos hemos ofendido. Porque aquí nos ofrece un camino. Hermanos, les dice a la iglesia
de Éfeso, perdónense como Dios les perdonó en Cristo, porque el perdón viene de Dios. Y con mucho amor y con mucha misericordia y con mucho interés debemos nosotros, si hemos ofendido a alguien, buscarle para confesarle nuestra falta y poder entrar en armonía como debe ser para los hijos de Dios. Ahora, en Mateo el capítulo 18, el versículo 21 y 22, tenemos una situación con el apóstol Pedro. Jesús estaba reunido con los discípulos y había hablado de aquella parábola, o habían vivido aquella parábola donde un siervo no quiso un dueño perdonó a su siervo que le debía mucha plata, mucho dinero, y otro siervo no quiso perdonar a alguien que le debía muy poco. Entonces, hablando del perdón, Pedro se adelanta y le dice a Jesús: oye Jesús, pero ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Yo no sé si Pedro estaba cerca de una persona que lo había ofendido muchas veces. Yo no sé, estoy especulando. Yo no sé si Pedro estaba ya cansado de alguien que constantemente estaba allí interrumpiendo su vida, estaba ofendiéndolo. No sé por qué, pero lo cierto es que Pedro le dice a Jesús: Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Y qué le respondió Jesús? Le dijo: bueno, mira, tú tienes la oportunidad de perdonar a tu hermano 70 veces 7. ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo que tengo la oportunidad o que tengo la obligación de perdonarlo hasta 70 veces 7? Bueno, pero así le dijo Jesús. Tú puedes perdonarlo hasta 70 veces 7. Y Pedro se quedó allí seguro pensando. Algunos dicen que esto, lo que le quiso decir Jesús, es que era hasta 70 veces 7 al día. Oye, yo francamente no quiero interpretar que sea así, porque el texto no dice eso. Pero algunos dicen: no, Jesús lo que quiso decirle es que hasta 70 veces 7 al día. Entonces imagínense cuántas veces. Pero lo que sí yo creo es que Jesús le estaba diciendo a Pedro: tú tienes que perdonar a tu hermano cuantas veces sea necesario hacerlo. Eso es la abundancia del perdón. Porque Jesús nos perdona a nosotros sin límite. Dios, cuantas veces tiene que perdonarnos, Él lo hace. Porque en su esencia está el perdonar los pecados del hombre. Y hacerlo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que no nos limitemos nosotros a perdonar. No nos limitemos a confesar también cuando tenemos que hacerlo. Pero no nos limitemos a perdonar a las personas a quienes nosotros necesitamos perdonar. Y vamos a animar a aquellos que necesitan perdonar para que ellos también perdonen. Hermano, cuando perdonamos a quien nos ofendió, el más beneficiado es el que perdona. Es decir, si yo perdono a alguien que me ofendió, el más beneficiado soy yo. Porque tengo paz conmigo, tengo paz con Dios y tengo paz con aquella persona a quien le perdoné su falta o le perdoné su ofensa. Entonces no tenemos que ocuparnos mucho de buscar limitaciones, sino más bien de ser abundantes en cuanto al perdón. Ahora, Dios también nos manda a confesar. Dios nos manda a confesar.
Fíjese que hay un texto en Santiago, el capítulo 5, el versículo 16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nótese el valor que tiene este texto. Porque si por otro lado nos mandó a arrepentirnos de nuestras faltas y confesarle nuestros pecados a Dios, también el perdón horizontal, como lo hemos llamado, lo que llamaríamos el perdón vertical, es el de Dios hacia nosotros y no de nosotros hacia Dios, porque nosotros no tenemos nada que perdonarle a Dios. Sin embargo, a veces hemos oído algún comentario de alguna persona que habla de perdonar a Dios. Me parece a mí que no es un principio bíblico. Me parece a mí que el principio bíblico es que Dios nos perdona. Él nos ha ofrecido, nos ha prometido el perdón. Él ha cumplido con esa promesa a su pueblo. Ha cumplido con esa promesa para mí. Seguro que ha cumplido con esa promesa para ti. Y te aseguro que puede cumplirla para ti si tú tienes fe en Jesucristo como Salvador y Señor. Ahora, este texto no habla de perdón, no habla de arrepentimiento en un sentido. Pero este texto de Santiago 5:16 habla de confesar las faltas unos a otros. Es decir, que si yo te falté, entonces debo recurrir a la persona, debo recurrir a ti y confesarte mi error, mi falta, mi deuda contigo. Confesarte eso y por supuesto de parte de la otra persona recibir el perdón. Entonces en la confesión está implícito el perdón. En la confesión está implícito el arrepentimiento. En la confesión está implícita la actitud de acercarse a Cristo y de acercarse a Dios. Y como un semejante que también conoce a Dios, le confieso mis faltas. Y por qué no decir, le confieso mis pecados. Entonces, junto con este mandato, confesaos vuestras ofensas unos a otros. También ha dicho, y oren unos por los otros. Cuando vamos a orar con inconvenientes de faltas entre nosotros, acuérdense que ya dijo la Escritura que es necesario y que es importante que si estoy orando, estoy en el altar, voy a adorar a Dios, voy a adorarle, voy a expresarle mi gratitud, voy a pedirle. Y me acuerdo que alguien me ofendió, bueno, debo irme y arreglar ese asunto con mi hermano y luego seguir la oración, es más o menos la idea. Ahora, por supuesto, no está significando eso que interrumpa la oración, tengo que ir a resolver y después continúo. La idea es que debo resolver esa situación. Entonces yo le he dicho a algunas personas cuando estábamos, bueno, oye, es que yo no me siento en estas condiciones porque yo tengo un problemita con mi hermano. Digo, bueno, confiésaselo a Dios. Por ejemplo, muchas veces pasa cuando estamos celebrando la cena del Señor. Yo le digo, bueno, confiésale tu pecado a Dios, participa de la cena. Eso sí, cuando salgas de la cena del Señor, vete directo a donde está ese hermano o esa hermana y arréglate con él. Ya basado en que Dios te ha perdonado esa falta, que tú has perdonado y que puedes recibir el perdón de parte de la persona. Pero entonces, confiésense sus faltas unos a otros, pero también oren los unos por los otros. Y qué bueno es cuando tengo una diferencia con mi hermano o con mi hermana y puedo ir y le confieso mi falta y oramos juntos.
y nos abrazamos y nos perdonamos y seguimos en armonía. Eso es extraordinario, es maravilloso y sugiero que si tienes necesidad, pues haga eso. Entonces dice que oren los unos por los otros porque la oración del justo puede mucho. Y tú eres justo y tú eres justa porque Dios te ha justificado y Dios te ha santificado. Ahora yo quiero llamar la atención en estos últimos minutos de este espacio, de este programa, para decirte que te perdones a ti mismo o a ti misma. Que ese es el problema con algunas personas, especialmente en relación con Dios. Algunos hermanos y hermanas en Cristo han cometido pecado delante de Dios, le han confesado ese pecado a Dios, algunas veces frente a otros hermanos y hermanas, y se van a su casa, pero a veces se van con la culpa en ellos, que se van pensando que Dios no les ha perdonado. Hermano, no se puede dudar de la promesa de Dios. Dios le ha prometido perdón, y si usted le ha confesado sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarle todo pecado y limpiarle de toda maldad, así lo dice el escritor Juan en sus cartas. Si usted le ha confesado un pecado a Dios, no tiene por qué seguir cargando la culpa de ese pecado. Claro, el pecado tiene algunas consecuencias, pero ya está perdonado y perdonada. No tiene por qué seguir sufriendo por eso. Viva en armonía con Dios. Es bueno estar en paz con Dios y vivir el perdón de Dios. Vivir el perdón que Dios ha ofrecido. Vivir el perdón que Dios ha dado. Por eso yo le sugiero, le ruego, le pido que se perdone a sí mismo. Acepte, créale a Dios. Crea que Dios le ha perdonado. Y viva una vida pura, una vida limpia delante de Dios. La vida santa que Él ha prometido. La vida santa que Él te ha dado. No solo que te la ha prometido, que te la ha dado si tú le aceptaste como Salvador y Señor en tu vida. Y si no tienes una vida santa, bueno, comienza a vivirla hoy, por aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor. Y Él te va a santificar por medio del Espíritu Santo para que tú seas fruto agradable a Dios. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer conversar contigo en esta ocasión.